Buenos, bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y otra vez aquí estamos, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar nuestra serie, ¿verdad?, de estudios en que tengo muchas preguntas que me han preguntado. Y estamos aquí con la palabra de Dios, contestar las preguntas. Y yo quiero solo de la palabra de Dios contestar estas preguntas. Tengo otra vez 7 preguntas. En esto, el parte 11 de nuestro estudio de preguntas y respuestas. Bueno, el número 1, ya vamos a empezar, ¿verdad? El número 1, la pregunta es esta, y la mayoría de las preguntas vienen de teléfonos, llamadas telefónicas o correos electrónicos. Y siempre sigo recibiendo más, ¿verdad? Pero la pregunta primera es esta, y esto es algo bien, fácil entender. Si uno es cristiano, debe saber esta pregunta y cómo contestarlo. Pero todavía recibo de gente que no son salvos, muchos, esta pregunta. Un cristiano puede saber, un cristiano debe enseñar. Sí, no, así es. Pero algunos que ni son salvos me preguntan a veces. Y la primera pregunta es esta. La pregunta es, don Roberto, ¿de verdad es Dios Jesús? ¿O Jesús en verdad realmente es Dios? Pues claramente la Biblia enseña sin duda que Jesucristo es Dios. Si estás en una denominación o una iglesia que dice que no, pues es una secta falsa y hay que salirse, hay que apartar. Porque la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Yo no puedo enseñarle todos los versículos, pero voy a enseñar algunos, ¿verdad?, para mostrar claramente que Jesucristo es Dios. Vamos a comenzar en Mateo 1:20. En Mateo 1:20 el ángel del Señor viene a José, el que en el futuro iba de casar con María. Y dice el versículo 20, pensando él en estas cosas, porque estaba ya embarazada María, dice, y pensando él en estas cosas, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo puso dentro de María lo que será en el futuro Jesucristo, pero en aquel tiempo era como una, ¿cómo podemos decir?, semiente, ¿verdad? Y dice, y ella parió un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Jesucristo se llama Jesús. Jesús en realidad es 2 palabras. Jesús. Je es de Jehová. Jesús significa salva. Entonces salva es el nombre de Jesús. Jehová salva. Pero también su nombre es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Es Dios Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. Jesucristo es Dios. Otro versículo es primero de Timoteo 3:16. Primero de Timoteo 3:16. Y en este pasaje leímos que Jesucristo es Dios. Escucho a una ardilla, ¿verdad? No lo veo, pero ahí está enojado. Una ardilla habla. Bueno, no sé si puede escuchar. Pero en 1 Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús es Dios manifestado en la carne. Dios bajó del cielo a venir a este mundo para nacer de una virgen. Y de ahí crecía como nosotros y tenía cuerpo y después murió en la cruz por nuestros pecados. Otro versículo, primero de Juan 5:20. Otro versículo que claramente habla de Jesucristo. Primero de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando de Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios. ¿En verdad es Dios Jesucristo? Sí, en verdad. La Biblia es verdad y la Biblia dice claramente que Jesucristo es Dios. Otro versículo quiero dar. Actos o Hechos 20:28. Claramente enseña que Jesucristo es Dios. Dice Actos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo has puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién lo compró? Dios. Dios con su sangre compró su iglesia. Entonces Jesucristo estaba en la cruz y murió en la cruz. Y al derramar su sangre, Él derramó su sangre, Dios mismo, por nuestros pecados, por su iglesia. Entonces, ¿es en verdad Jesús Dios? Claro que sí, Jesús es Dios. Si tú perteneces a una iglesia o una denominación que dice que no, esta no es cristiana, es una secta falsa y ya es tiempo salirse. Ya no debes estar ahí juntada con una iglesia falsa. Amén. Bueno, la segunda pregunta es esta, y voy un poco corto, espero que sí, en inglés fui un poco largo, pero vamos a ver. La segunda pregunta es esto: ¿qué es el cuerpo de Cristo? Es una buena pregunta. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Muchos hoy en día sí saben, pero también tenemos otros entre el cristianismo que no tienen correcto su enseñanza del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, según ellos, es solo la iglesia local. Pero la Biblia habla del cuerpo de Cristo y habla del cuerpo de Cristo como todos que son salvos. Entonces tenemos el cuerpo de Cristo como un organismo espiritual que consiste de todos los salvos, pero también tenemos el cuerpo de Cristo como una iglesia local donde están ubicados algunos creyentes en un solo lugar, que son parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es el cuerpo de Cristo según la palabra de Dios? Colosenses 1:18, la Biblia siempre contesta. Y qué triste que hay algunos que llaman a sí mismos hermanos que no entienden de esto. Pero la Biblia nos enseña claramente quién es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 nos dice. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Él es Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, coma la iglesia. Entonces la Biblia está diciendo aquí que la iglesia es el cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Aún más en versículo 24, y ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, coma, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra vez vamos a Efesios 1:22. Efesios 1:22 y 23, mire lo que dice. Otra vez nos enseña. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, coma, versículo 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que son salvos son parte del cuerpo de Cristo. Somos en su cuerpo. Y Él dice que somos salvos, tenemos Cristo en nosotros. En la forma del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo sellado adentro cuando somos salvos. Y dice que somos en Cristo, en su cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia, pues sí, claramente enseña esto, ¿verdad? Y la pregunta que sigue, más o menos va con esto un poco. La pregunta que sigue es, ¿quién es el novio o la novia de Cristo? ¿Quién es la novia de Cristo? Buena pregunta, buena pregunta. Yo he conocido hermanos en Cristo que dicen, yo no sé quién es la novia de Cristo. Y yo les pregunto, ¿y lees tu Biblia? La Biblia claramente enseña quién es la novia de Cristo. Es la iglesia. En Efesios capítulo 5 leímos y encontramos quién es. En versículo 23, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la ¿qué? De la esposa.
así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es salvador del cuerpo. Ok, entonces aquí en este pasaje está hablando de un hombre casado con una esposa. Dice que como el hombre es la cabeza de la mujer, Jesús es un tipo del hombre y Él es cabeza de su mujer. ¿La qué? La iglesia. Entonces la mujer es tipo de la iglesia, el hombre tipo de Jesús en el matrimonio. Entonces yo creo que la Biblia está enseñando que la iglesia es la esposa de Cristo. Claramente enseña esto este capítulo. Leímos 25 hasta 32. 25 dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo, ¿qué? Iglesia gloriosa. ¿De qué está hablando? Su esposa. Como iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Entonces, el hombre tiene esposa. Es un tipo de Cristo y su esposa, la iglesia. Claramente está enseñando la Biblia esto. Dice 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y le pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Pero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia esposa como a sí mismo. Y la esposa que tenga en reverencia a su marido. Entonces, dice que es en cuanto de Cristo y la iglesia. Okay. ¿Quién es la esposa de Cristo o la novia de Cristo? La iglesia. Claramente enseña aquí. Pero también leímos otros pasajes. 2 de Corintios 11. Entonces Dios mira a su esposa, a su iglesia como su esposa. Y Dios está diciendo que ella es su novia, la esposa. Y como hombre y mujer cuando se casan son una sola carne. Jesús está diciendo, cuando me aceptas como su Salvador, son parte de mi carne, de mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. 2 de Corintios 11:2. ¿Qué más dice? 2 de Corintios 11:2. Dice aquí en 2 de Corintios 11:2, porque yo soy, habla Pablo, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Somos como una virgen pura. Somos como la esposa o la novia de Cristo. Y Él está dándonos a nuestro marido Jesucristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también es la novia de Cristo. Aún más, Revelación 21:9, para que sepas, ¿verdad? Quiero que entiendas esto. Algunos hermanos sí entienden, otros hermanos no. Pero está bueno que entendemos. Revelación 21:9 dice, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas, las 7 copas, llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Juan Bautista anunció de Jesucristo cuando había llegado, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el Cordero. Y la Biblia dice que el Cordero, Jesucristo, tiene ¿qué? Una esposa. Entonces, como la desposada. Una desposada es uno que va a casarse y después ser una esposa. Entonces yo claramente veo que según la palabra de Dios, la esposa o la novia de Cristo es la iglesia. Bueno, otra pregunta. Esta es una pregunta muy interesante, lo que vamos a ver ahora. Esta pregunta es, ¿hay hoy en día apóstoles? ¿Hay apóstoles, don Roberto, hoy en día? ¿Existen apóstoles? Muchos hoy en día, en muchas denominaciones, todavía usan el título apóstol. Y hoy en día hay muchos que andan en todos lados, dicen, yo me llamo apóstol fulano, ¿verdad? Pero, ¿existen apóstoles hoy en día? Yo pienso que no. Yo leyendo la Biblia, yo no veo más que
12 apóstoles. Y yo veo que los apóstoles eran en el principio de la iglesia, pero hoy en día no tenemos ni hay necesidad de apóstoles. No tengo tiempo de mostrar todos los versículos, pero por lo menos vamos a ver algunos. Lucas 6:13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Cristo Jesús tenía discípulos. Y la Biblia dice en Lucas 6:13, de todos tus discípulos Dios escogió 12. En Lucas 6:13 leímos, y cuando fue el día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Y da en versículo 14, 15, 16 los nombres de ellos. Fueron los apóstoles escogidos de Dios. Dios los nombró. Pero problema tenemos, porque uno era, según Jesucristo, un diablo. Tenía diablo, un diabólico, un malo. Él se llamaba, ¿qué? Judas. Entonces Dios dijo que Judas era un malo. ¿Y Judas qué pasó? Después que murió Jesucristo, Judas fue y mató a sí mismo por ahorcar. Ahorcar es la palabra, ¿verdad? Entonces ahí tenía problema. Hay solo 11. Entonces en el libro de Actos miramos los apóstoles diciendo, mire, tenemos que buscar otro, vamos a buscar. Y jugaban naipes o algo así para tiraron suertes, como dice la Biblia, a buscar el otro. Porque faltaba uno y escogieron a uno que se llamaba Matías. ¿O sabes qué? Nunca menciona más Matías. Siempre ando pensando que Dios no había escogido a este hombre. Y Dios no aceptó a Matías. Los apóstoles sí, pero Dios no. Porque leyendo la Biblia miramos que Dios aceptó a otro como apóstol, en vez de Matías. Este otro era el apóstol Pablo. Mire lo que Pablo dice de sí mismo en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, versículo 8 y 9. Dice aquí el apóstol Pablo de sí mismo. Y al postrero de todos fue visto por mí también como por un nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles. Dice que él es el menor de los apóstoles, pero ¿qué significa? Que todavía es apóstol. Y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, pues, nacido fuera de tiempo, mi oficio es como este apóstol. Pero soy menor de los apóstoles. ¿Era apóstol Pablo? Claro que sí, porque en Romanos 11:13, Pablo dice que Dios había llamado a él ser el apóstol a los gentiles. Entonces con Pablo contado, y no contando a Matías, tenemos 12 apóstoles. ¿Por qué quiero yo solo 12 apóstoles? O mire a lo que dice Revelación 21:14. Yo veo en la Biblia solamente 14 apóstoles, porque en Revelación capítulo 21 y versículo 14, mire lo que dice. Revelación 21:14 leímos, y el muro de la ciudad, ¿cuál ciudad? Habla de Nueva Jerusalén, una ciudad que viene del cielo de oro. Y dice, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El último libro de la Biblia habla que en el futuro había 12 fundamentos y solo 12 nombres de apóstoles. Para mí claramente muestra que solamente existen 12 apóstoles. Pero hoy en día dicen, no, muchos apóstoles. Ok, entonces, ¿tenía que añadir Dios más fundamento? No, la Biblia dice 12 y no, nada más. Entonces yo veo que los 11 que estaban ahí, menos Judas, los 12 menos Judas, 11, más Pablo, es 12. Y ellos son los que tienen su nombre ahí arriba. Ahora, hoy en día hay apóstoles. Bueno, primero, ¿quiénes fueron los apóstoles? Los escogidos de Dios, y Pablo claramente fue escogido de Dios antes de nacerse en el vientre de su mamá, dice Pablo. Dios le había escogido. Los apóstoles tenían señales. Pudieran ir a sanar, a levantar a los muertos, a resucitarlos. Si se mordía una culebra, no murieron, ¿verdad? Habían estos señales. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:22 que las señales son para los judíos. Los griegos buscan la sabiduría, los judíos no.
señales. Y miramos que el apóstol Pablo era apóstol, y el apóstol Pablo hasta que él dice, él mismo, que cuando él hizo milagros, él dijo, ¿has visto tú las señales de los apóstoles? Refiriendo a sí mismo, se refiere él a sí mismo como apóstol. Entonces Pablo claramente era apóstol, pero ¿sabe qué pasó? Leyendo los libros de Pablo, el último libro era segundo de Timoteo. Y en segundo de Timoteo, Pablo confiesa, yo tenía que dejar a un hombre enfermo. ¿Por qué habló así? Porque habló diciendo, dejé enfermo aquel en aquel lugar. Cuando antes en el libro de Actos, él pudiera sanar. Ahora no. Es porque solo los apóstoles tenían las señales. Y las señales fueran para los judíos. Cuando los judíos rechazaban a su Mesías, entonces Dios dijo a Pablo, vaya entonces a los gentiles. Entonces cuando fue a los gentiles ya no necesitaba, porque los gentiles creían por fe, no por vista. Pablo dice, hoy en día vivimos por fe y no por la vista. Entonces es muy importante esto que entendemos. Y aún más miramos en Revelación 2:2. En Revelación capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice aquí. Revelación fue escrito después de todo. El último libro de la Biblia, escrito por Juan, y Juan lo escribía después que murió Pablo. Y en este tiempo, mirando y leyendo, había gente jactándose y diciendo, somos nosotros apóstoles. Dice aquí en Revelación 2:2, mire lo que pasó. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y en esta iglesia entraban gente diciendo, soy apóstol. No, yo soy apóstol. Y los cristianos probaron a ellos y dijeron, no, no son apóstoles. Mentirosos son. Y esto es después del ministerio de Pablo. Entonces yo veo que los apóstoles solo existieron hasta hasta Pablo, ¿verdad? Y cuando murió Pablo, Juan todavía era uno de los apóstoles, pero perdieron las señales. Y que habían otros que dijeron, somos apóstoles y no son mentirosos. Hoy en día no hay apóstoles, no necesitamos apóstoles, porque no hay necesidad de tener milagros y cosas así. Pero hoy en día hay muchos que dicen, somos apóstoles, ¿ok? Ven conmigo, yo te voy a dar una culebra. Cuando estás mordida de esta culebra venenosa y no mueres, vamos juntos al cementerio para que tú puedas resucitar de los muertos algunos. Y después vamos al hospital para que tú puedas sanar a todos. Así hicieron los apóstoles. No, tú no puedes. Hoy en día hay muchos que dicen que son apóstoles y que son mentirosos. Entonces yo digo que los apóstoles sí existieron en su tiempo para un propósito, pero ya no hay apóstoles, solo pastores, evangelistas, misioneros, maestros de la Biblia. Pero los apóstoles solo fueron 12, porque en el futuro miramos 12 fundamentos de este lugar. Otra pregunta que tenemos es esta. Y es una buena pregunta, algunos me preguntan de esto, es una buena pregunta. La pregunta es, don Roberto, ¿deben los cristianos pedir perdón? Si uno ya es salvo, ¿debe pedir perdón por los pecados cuando ya tiene salvación? Es una buena pregunta y yo digo que no. Yo no entiendo por qué un cristiano quiere decir, y yo tengo que pedir perdón. Si uno es salvo, ya tiene perdón. ¿Por qué pides lo que ya tienes? Para mí, uno no entiende lo que está diciendo cuando habla así. Quizás no son salvos, porque un cristiano entiende claramente que cuando somos salvos, tenemos el perdón de los pecados. ¿Qué dice Efesios 1:7? Efesios 1:7 dice, leímos en Efesios 1:7, y en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. En inglés dicen, en quien tenemos perdón de los pecados. Y en Colosenses 1:14 es otro. A ver si lo tengo aquí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí es el versículo que quería. Entonces, perdón de los pecados. Cuando somos salvos por lo que Cristo había hecho en la cruz, por fe recibimos
ya recibimos perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué debemos pedirlo si ya la recibimos por fe? Y muchos hoy en día dicen que son cristianos y dicen, yo necesito pedir perdón. ¿Dónde está esto en la Biblia? Pedir perdón es pedir a Cristo morir otra vez. ¿Somos salvos hasta que pecamos y al pecar ya perdimos todo? ¿Hay que pedir otra vez? No. La Biblia dice en Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando somos salvos, todos los pecados, pasados, presentes, futuros, están perdonados. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cada pecado que hemos cometido y que vamos a cometer en el futuro son perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por esto no me gusta que uno dice, bueno, cuando pecas tú tienes que pedir perdón. Porque cuando somos salvos ya tenemos perdón. Ahora, esto no es una excusa pecar, ¿verdad? Yo no digo, ahora que tengo perdón de todos los pecados, ya me voy a pecar más. No, no hablo así. Pero decir, pedir perdón, ¿qué estás diciendo? Pedir a Cristo morir otra vez. Porque la Biblia dice que un sacrificio por siempre, Cristo murió como el sacrificio de todos los pecados, un solo sacrificio por y para siempre. Entonces, uno debe entender que cuando somos salvos por la sangre de Cristo. Tan potente es que perdona todos los pecados, pasados, presentes, futuros. No es bíblico pedir perdón, porque recibimos perdón por fe. Y cuando ya tenemos, ya no necesitamos pedir más. Ahora, ¿qué tal cuando pecamos? Al pecar vamos a confesar. Señor, pequé, lo siento. Señor, no quiero hacerlo. Ayúdame, Señor, no a hacer más. Pero ya tenemos perdón. No pedimos más perdón porque ya tenemos. Y pedirlo es pedir a Cristo morir otra vez, porque uno que está pidiendo está diciendo que esto no vale. Ya necesito otra perdón. No, ya tenemos, ¿me entiendes? Increíble, no entiendo por qué algunos dicen hay que pedir perdón. Cuando el perdón viene por fe. Y por fe recibimos perdón de todos los pecados. Otra pregunta es esto. ¿Debe un cristiano confesar sus pecados? Esta es una buena pregunta y muchos quieren ir a 1 de Juan 1:9. Y algunos enseñan una doctrina muy falsa. Y yo no sé por qué, quizás no han pensado en esto. Pero en 1 de Juan 1:9, algunos dicen que si tú haces esto, ya recibes perdón. No, recibimos perdón según Pablo por fe. Y hay que recordar que Juan no es nuestro apóstol. El apóstol Pablo dijo que él es el apóstol de los gentiles. Y hay algunas cosas en el 1 de Juan que son un poco difíciles de entender. Mire lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Algunos toman a este versículo y dicen, entonces cada vez que pecas, tú tienes que confesar y pedir perdón otra vez. Porque solo fuiste salvo hasta aquel punto. Y cuando pides otra vez, entonces ¿qué tal? Si muere uno sin confesar, sin pedir, ¿va al infierno? No, somos salvos por fe. Tenemos la seguridad eterna. ¿De qué hablan ellos? Miren el mismo libro, capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Es difícil entender a veces lo que está diciendo este hombre, 1 de Juan. Mire el versículo 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Algunos dicen, este es condicional, y si no anda bien, entonces tú puedes perder la salvación. No. Pablo dijo que cuando somos salvos, recibimos perdón de todos los pecados, somos sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y no podemos perderlo. ¿De qué está hablando él? Bueno, confesamos para comunión. ¿Cómo le explico, verdad? Cuando somos salvos, somos hijos de Dios. Mi padre está muerto, pero yo soy de mi papá.
Esto nunca puede cambiar. Siempre es mi papá, mi papá. Yo puedo mudarme al otro lado del mundo, cambiar mi nombre y cualquier cosa, pero ¿quién es mi papá? Todavía mi papá es mi papá. Nada que hago yo va a cambiar esto. Yo tengo la relación con Él, siempre es mi Padre y yo siempre soy su hijo. Lo mismo con salvación, soy hijo de Dios, Él mi Padre. Ahora, ¿qué tal si mi papá compra un carro nuevo? Y está muy bonito, muy lindo, la pintura buenísima. Y yo saco mis llaves y yo hago a un lado y hago una marca muy grande. Y yo digo, ¿cómo te gustas, papi? ¿Mi papá va a estar enojado? Imagino que sí. Ahora, ¿mi padre me va a amar? Bueno, soy su hijo siempre. Pero vamos a tener mucha comunión, yo y mi papá. ¿Perdí mi papá cuando hice esto? No, él siempre es mi papá. Pero ¿sabes qué perdí? Comunión con él. Ya no me va a hablar. Hasta que yo llego a mi papá y yo digo, mire, padre, lo siento. Ahora podemos tener más comunión, hablamos uno con otro. Todavía es mi padre. Pero ahorita él no me quiere hablar. Él no me quiere bendecir porque he hecho mal. Entonces voy a mi papá y digo, lo siento, padre. Yo confieso que yo había hecho esto. Yo había hecho esto, lo siento. Siempre tengo perdón. Él me ha perdonado de todo porque soy su hijo. Pero soy salvo. Entonces Dios es igual. Nosotros debemos ir a Dios y confesar nuestros pecados, pero no pedimos perdón porque ya tenemos. Es mejor confesar y decir, lo siento, y no quiero, ayúdame, Señor, no hacerlo otra vez. Confesamos, pero la confesión no salva, ya somos salvos. Amén. Bueno, a ver si puede entender esto. Mucho más que podemos hablar de esto, pero es interesante. Algunos en este mundo quieren decir que la confesión es como recibir la salvación. O pedir perdón es como recibirlo. No, es por fe que somos nacidos de nuevo. Y ahora nuestra relación con Dios es de un hijo y un padre. Y entonces como un hijo yo digo, Padre, te amo, lo siento. Y el Padre me ama. Pero si peco yo, pues yo voy a pagar por mi pecado en la carne. En el infierno no. Como dice la Biblia, ciegas lo que siembras o algo así. Entonces es importante recordar, para que seamos nosotros bendecidos, debemos confesar, Señor, hice tal cosa. Bueno, entonces, seguimos adelante. La última pregunta. Y la última pregunta está buena, es una buena pregunta. ¿Debemos nosotros cuestionar la salvación de otros? Está bueno que vamos a otros que dicen que son cristianos y pedimos, ¿eres tú cristiano? ¿Está bueno esto? Bueno, yo no veo en ninguna parte de la Biblia que es pecado hacer esto. Yo veo al apóstol Pablo a veces preguntando de otros, ¿en verdad eres salvo tú? Vamos a Gálatas capítulo 4. Bueno, debemos tener gracia, ¿verdad? Pero tenemos que preguntar, sí podemos preguntar, ¿cómo es que aceptaste tú al Señor? ¿Eres salvo? Dígame tu testimonio. No es pecado hacer esto. Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría estar presente con vosotros ahora y mudarme vos, porque estoy perplejo acerca de vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, mire, me gustaría verles porque tengo dudas de su salvación. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Bueno, muchos hoy en día, este es el problema, muchos hoy en día quieren ver a los frutos de otros y decir, yo pienso que tú eres perdido por su fruto. Pero según la palabra de Dios, no es la obra que salva, es si uno de verdad ha creído. Entonces yo no voy a juzgar y ver a otros y cómo viven ellos. Cuando yo pregunto de ellos su testimonio, yo quiero saber de qué crees tú. Un cristiano puede pecar, no debe, pero sí puede. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más grande de los pecadores, yo soy el pecador más grande. Él dice, las cosas que no quiero hacer, estos hago. Y las cosas que quiero hacer, no lo hago. Oh miserable hombre de mí. Un cristiano puede pecar. No sabemos si uno es cristiano o no si miramos solo a su pecado.
porque sí pecan los cristianos. Lo que debemos cuestionar es la persona y preguntar, ¿de qué crees tú? ¿Por qué piensas tú que debes ir al cielo? ¿En qué estás confiando? Porque Dios está mirando adentro de la persona. Y nosotros cuando vamos a preguntar si son salvos o no, preguntamos, ok, dígame, ¿en qué confías? Porque algunos contestan, bueno, fui bautizado y voy a culto y soy buena persona y doy limosnas, entonces debo ir al cielo. ¿Qué es esto? Uno que por sus obras piensa que es salvo. Una persona perdida todavía pensando que por obras son salvos. Pero muchos hoy en día quieren juzgar quién es salvo y quién no es por ver el fruto. Y decir, como anda él, ni es salvo. Pues, problema. ¿Sabes qué? Hay gente perdida que hacen buenas obras. ¿Vamos a declarar a ellos salvos por sus buenas obras? Claro que no. Yo he conocido hasta católicos que ni son salvos, que dan limosnas, que dan mucho dinero, que apoyan a los pobres, que tienen orfanatorio. Y gente mira y dice, qué buena persona esta persona. Y ni es salvo. No es lo que hagamos o no hagamos que nos salva. Es que si aceptamos o no de fe al Señor. Entonces, cuando yo voy a preguntar a otro, ¿eres tú cristiano? Yo no miro a sus obras. Yo les pregunto y escucho porque quiero escuchar de su corazón en qué creen. Un cristiano puede ser mundano, puede pecar. No debe, pero sí puede. Entonces yo no voy a juzgar por lo que veo. Yo voy a juzgar según lo que ellos dicen. Y cuando me dicen su testimonio, yo digo, ok, ¿dónde está esto en la Biblia? Y si está de acuerdo con la Biblia, yo digo, ok, resuena que es una persona cristiana. Ahora vamos a hablar de su mal vida. Pero si uno dice, bueno, pienso que soy cristiano porque tal, y nada está con la Biblia, yo digo, ok, lo que tú me has dicho no está bien con la Biblia. ¿Puedo compartir contigo lo que la Biblia dice de cómo ser salvo? Usualmente me dicen, pues sí. Mira Gálatas 3, 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Delante de cuyos ojos Jesucristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿O recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. El apóstol Pablo dice, mire, ¿son salvos ustedes? ¿Cómo recibiste tú el Espíritu Santo? ¿Por obras o por fe? Entonces él estaba cuestionando, ¿son salvos ustedes? Ok, si son salvos, ¿cómo? ¿Por obras o por la ley? Entonces estaba diciendo, ¿qué dice la Escritura? Hoy en día hay gente que dice, mira, él hace buenas obras, debe ser salvo entonces. No, quizás perdido, pensando que las obras salvas. Por esto debemos cuestionar. Miramos a uno que sí anda bolo, que es borracho, bolo en Honduras, borracho. Si miramos a uno fornicando, usualmente pensamos, él no es salvo. No sabemos. Preguntamos, ¿eres salvo? Sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador hace 2 años atrás, por fe, confío en su sangre. Ok, ¿vives tú en fornicación? ¿En qué? Fornicación. Deben casarse, no vivir en fornicación. Yo andé con esta mujer. ¿Qué es fornicación? Explicamos de la Biblia. Yo no sabía. Bueno, yo arreglo mi vida. A veces uno puede recibir al Señor y después le enseñan lo que es pecado y después el Espíritu Santo toca el corazón para que limpie su vida. Entonces la cosa que trato de decir es que no debemos siempre solo mirar los frutos de uno y declarar a uno salvo y uno perdido por lo que hacen. Debemos preguntar, ok, ¿en qué confías? A mí no importa si su vida es buena o mala ahora. Yo quiero saber si tu alma está salvo. Dígame, la Biblia dice, del corazón habla la boca. Ok, me dices tú que eres salvo, ¿por qué? Y usualmente dicen, pues por tal cosa, y no dicen lo que la Biblia dice. Ahora yo puedo decir, ok, tu testimonio no está de acuerdo con la Biblia. Permíteme enseñarte de la Biblia cómo ser salvo. Entonces yo pienso que está bueno que preguntamos de gente su testimonio de salvación. Hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son salvos, que no son.
pero piensan que son cristianos y viven una vida santa y agradable al Señor, aún siendo perdido. Entonces yo no veo a uno y decir, él es salvo y él no, por cómo su modo de vivir. Yo quiero hablar con ellos y escuchar. Ajá, ¿eres tú salvo y por qué? Y si está de acuerdo con la Biblia, yo digo, ok, ya me siento mejor porque tú has dicho correctamente cómo de la Biblia es ser salvo. Ahora, si están andando en pecado, vamos a arreglar esto. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero la cosa más importante primero es ser salvo. La Biblia dice que no debemos juzgar según la apariencia, pero juzgar justamente. Juzgamos si uno es salvo o no, no por lo que miramos. Juzgamos según la palabra de Dios. Ok, dígame, ¿en qué confías? Pues el sacerdote y la confesión y la misa. Ok, mire, ¿puedo mostrarle la Biblia lo que dice? Porque esto es tradición de hombres. Esto no puede salvar. Bueno, entonces para mí está muy importante. Primero de Pedro 3. Por esto, si uno es cristiano, si tú me dices que tú eres cristiano, tú debes estar dispuesto a convencerme, ¿verdad? Tú tienes que saber cómo recibiste el Señor. Y tú tienes que saber en la Biblia cómo mostrarme que tú eres cristiano. Dice primero de Pedro 3:15, mas santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros con mansedumbre y temor. Yo me gusta buscar a gente y preguntar a ellos, ajá, ¿tú eres cristiano? Oh, sí, soy cristiano, me dicen. Ok, dígame, ¿cómo? ¿Cómo fuiste convertido? Dígamelo. Quiero escuchar tu testimonio. Y cuando empiecen a hablar, yo quiero escuchar. Y a veces escucho. Y cuando terminan, yo digo, ajá, ¿dónde está esto en la Biblia? Aquí está la Biblia. Enséñame en la Biblia donde dice que esta es salvación. Porque muchas veces el testimonio que dan no está de acuerdo con la Biblia. Otras veces, otro me da su testimonio y yo digo, wow, sí, la Biblia dice así. Entonces yo sé que tú eres salvo porque tú me has dicho exactamente como la Biblia dice de cómo ser salvo. Pero la Biblia dice que debemos nosotros saber cómo responder. Y yo pienso que no es pecado preguntar de otro su testimonio. En ninguna manera. Me gusta cuando uno me pregunta a mí mi testimonio de salvación. Me gusta contar cómo fui salvo. Cuando estaba vivo todavía, mi papá un día invitó a algunos del instituto bíblico mío a su casa a comer. Y habían 5 o 6 hermanos, bueno, le digo hermanos, estudiantes del instituto bíblico. Y bueno, no sabíamos nosotros si fueron salvos o no. Por esto hemos invitado a casa a preguntar. Y mi padre preguntó a algunos de allí, ¿eres tú cristiano? Dame tu testimonio. Y uno se enojó. ¿Por qué me preguntas a mí mi testimonio? ¿Verdad? Yo tengo miedo de gente así. Un cristiano verdadero quiere contar su testimonio. No se enoja. Muchas, y no sé de él, pero de otros he preguntado, ¿eres tú cristiano? Enséñame cómo. ¿Quién eres tú para preguntarme de esto? Usualmente la gente que no son salvos se enojan porque no quieren. Pero mi papá preguntó a este hombre que era un hombre que quería ir como misionero al sur de África o algo. Y yo recuerdo a mi papá preguntando a este joven, mire, ¿cuál es tu testimonio de salvación? Habló por 15 minutos o 20 minutos este misionero y mi papá estaba mirándolo. Y cuando terminó, dijo, y así es cuando yo acepté al Señor. Y mi papá dijo, Y este misionero dijo, ¿y qué? ¿Qué? Porque mi padre estaba mirándolo. Y mi padre dijo, ok, tú me has hablado mucho, pero ¿qué faltó? ¿Qué faltaba? ¿Qué olvidaste mencionar? Y este misionero empezó a pensar y dijo, la sangre y el evangelio. Ok, sí, y en entonces él me explicó el evangelio y confía en la sangre. Y mi padre dijo, ok, esto quería escuchar. Sí, está bien que me puedes explicar todo lo que pasó en su vida antes y todo esto. Pero ¿qué importa? Cuando escuchaste, oíste el evangelio, entendió de corazón y por fe confía en la sangre de Cristo. Esto es cuando yo quiero escuchar. Y muchas veces encontramos a una persona que dice que es cristiano,
pedimos cuál es su testimonio, no tienen testimonio, porque son cristianos de nombre, pero no de corazón. Empezaban a ir a una iglesia y por esto piensan que son cristianos. O fueron bautizados, por esto piensan que son cristianos. Mis papás fueron cristianos, entonces yo también. Ellos ni entienden el evangelio. Entonces está bueno que preguntamos. Y cuando ellos no contestan bien, digamos, mire, lo que tú me has dicho no es lo que dice la Biblia. ¿Puedo compartir contigo el evangelio? Hago esto mucho. Pregunto a la gente, ¿cuál es el testimonio? Ah, ok. ¿Dónde está en la Biblia esto? Y ellos dicen, no sé. ¿Está bien que le muestro 1 Corintios 15, 1 a 4? ¿Está bien que te muestro Romanos 3, 25? Y después pregunto, y según la palabra de Dios, debes confiar. Y es por fe, de corazón, confiando en la sangre de Cristo. Ahora, dígame tu testimonio. Y me dicen, bueno, ahora entiendo, ahora soy salvo, ahora acepto. Ok, la próxima vez que veo a ellos, dígame su testimonio. Aquella fecha contigo, don Roberto, yo recuerdo que me explicaste el evangelio y yo acepté al Señor y confío en la... mejor testimonio. Cada persona que dice que es cristiano debe tener un testimonio que está de acuerdo con la Biblia. Entonces yo no pienso que es pecado o malo preguntar de otros cuál es su testimonio de salvación. Podemos hacerlo, pero no juzgarlos, ¿verdad? Es muy fácil juzgar a otros, pero no debemos juzgar, solo debemos preguntar. Y cuando escuchamos que son salvos, bueno, ahora hablamos de las otras cosas. O si es claro que ni son salvos, empezamos a sembrar más el evangelio hasta que aceptan. Entonces, buena pregunta, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos. Nos vemos el otro domingo. Gracias por estar aquí conmigo. Pues Dios te bendiga. Adiós.